Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen jueves. Creo que el concepto que hemos revisado respecto de toda esa semana, de lo que viene respecto a la, no conclusión, pero sí el seguimiento de este conjunto de procesos que al mismo tiempo del mundo de la política se constituyen como una gran anomalía por haberse constituido como primero los personajes y después las reglas del juego, pues son justo esa gran anomalía del sistema político mexicano de nuestro tiempo, y aún así pues ha generado que me parece que la adhesión de individuos que son, según algunos planteamientos de la filosofía política, pues son individuos que están siendo atomizados, egoístas, que están unidos en una sociedad organizada. Quizá cuando hablamos de sociedad organizada, allí ya estamos planteando que tengan algún rumbo, algún destino. Y creo que si lo observamos, ese impacto en los grupos sociales y en los individuos podremos irlos poniendo en diversas categorías. Pero me parece que en gran medida, si se trata de cualquier institución, podemos partir que su trabajo debe generar el perfeccionamiento y también la creación de mejores resultados a la sociedad para que haya una eficaz convivencia entre esos mismos grupos sociales. Por ejemplo, para garantizar una confianza, una satisfacción de esas instituciones desde la parte, reitero, individual. Y creo que si observamos el modelo que hemos seguido en estos días y en estas semanas de, como le queramos llamar, ilegalidades, yo creo que es una enorme anomalía haber puesto en primer lugar a las personas y después ignorar, en otras palabras, a las instituciones, aunque partan del individual, porque finalmente son parte de nuestro gran legado que nos hemos dado por lo menos ya hace varias décadas, y creo que la constitución de esas dos coaliciones pues tiene esas dos disputas de ir de lo individual a la constitución de esos grupos sociales. Creo también que si observamos el seguimiento de lo que hemos visto del comportamiento, por ejemplo, en el caso de la coalición oficialista, básicamente las disputas que se han generado tienen que ver con cómo ha ido el ex canciller Ebrard. Hemos visto cómo ha ido estirando esa liga justamente para su propósito de negociación, y a pesar de eso, creo que las dos maniobras que desde lo individual para constituir su propio grupo social, el presidente, que es toda esa anomalía llamada Morena, pues creo que lo hace muy bien en el sentido de favorecer bajo dos categorías a la próxima candidata presidencial de su partido Movimiento, que será sin duda la particularidad que él le ponga a la encuesta para adaptar justamente esa encuesta al resultado de su próxima candidata. Y también si lo vemos desde la perspectiva histórica, a pesar de todas las disputas que han existido, reitero, entre esas cuatro personas, me refiero del López Obradorismo y los otros dos aliados, en concreto esos cuatro pues han tenido una serie de disputas internas importantes, porque al ser un proceso tan largo de 70 días, también las generó esas propias disputas, y sin embargo el cuidado que ha tenido el presidente ha sido eso. El primero, dijimos, tener la adaptación que habrá de esa encuesta para favorecerla, y decíamos la segunda categoría tiene que ver con que la va a favorecer porque todas las todas las personas favoritas desde la lógica del sistema político mexicano, que ha elegido como su precandidato el presidente de turno, pues todos han desembocado en candidatos presidenciales desde esa perspectiva histórica. Así que es una regla, si no de oro, por lo menos es una regla del juego del sistema político mexicano que así ocurra ese comportamiento electoral del presidente, en este caso el presidente de turno. Del otro lado, la coalición del Frente Amplio, me parece que si nosotros ponemos el énfasis en esta disputa que ya se ha centrado hasta hoy
únicamente entre los partidos de la corriente histórica, PAN, PRI, PRD, pero particularmente estos dos primeros. En mi opinión, es muy importante observar que a pesar del desencanto de la política que ha generado toda esta irrupción de la senadora Xóchitl Gálvez, creo que también eso explica que, número uno, debe ampliar el contenido de su propuesta para que sea mucho más amplio y tenga la posibilidad de ir captando otros segmentos de población en la medida en que vaya avanzando la campaña. Y al mismo tiempo es una virtud la suya, en el planteamiento que decíamos de que la pureza debe ser virtud, pero no con prisa, y me parece que esa prisa lo constituiría el factor del PRI, porque si hay una candidatura del PRI que me parece es el factor insalvable de una eventual candidatura de Beatriz Paredes, pues sería, me parece, el argumento político ideal para que el presidente, como jefe electoral de su partido, de su coalición, pues la haga pedazos en el curso de las próximas semanas. Y creo que ahí el factor de negociación será muy importante, pero no hay duda que elegir, en el caso de la senadora Gálvez, a una persona que pueda venir por fuera de los partidos, pero no por fuera de la política. Creo yo, al contrario de lo que opinan algunos, que el desencanto por la política no es el problema, sino en todo caso de sus vehículos y de sus instrumentos que han sido los partidos. Por eso, el venir por fuera de los partidos, pero no de la política, es uno de los principales atributos de la senadora Xóchitl Gálvez. Y en el tercer movimiento, cuando vemos el tercero en discordia, vamos a llamarlo así, que es justamente la figura jurídica y también política del Movimiento Ciudadano, implica justamente lo que ellos han llamado, desde el punto de vista retórico, me parece, esa tercera vía pues tiene que construirse desde el presente, desde el aquí y ahora mismo, porque para llegar a ser tercera vía en 2030 tienen que comenzar ahora, y lo que sí ha comenzado ahora es esa serie de desprendimientos, como le queramos llamar, o desmembramientos o rompimientos entre su propia institución política, y hay que recordar, por ejemplo, algunos indicadores que son claves, que 7 de cada 10 votos de Movimiento Ciudadano provienen de Jalisco, y eso no se debe ignorar a la luz precisamente de este rompimiento que se está generando en torno a su primer círculo de élite política. Y también creo que son los 4 puntos que algunas encuestas le dan, o hasta 6 o 7 que también desde el punto de vista de la perspectiva nacional, eso no es suficiente para constituirlo como un partido nacional, acaso sea un partido regional. En otras palabras, creo que lo que se requiere es que los partidos sean útiles, en el caso del Frente Amplio, a su propósito de constituir grupos sociales sólidos y bien consolidados. De otro modo, estaremos entregando nuevamente la constitución de un país a una sola categoría, que es lo que siempre ha estado en discusión, todo lo que en México es mucho más complejo y enormemente un mosaico como para caber en una sola persona, en un solo pensamiento, en una sola estructura, así se llame el presidente de la República.